gran parte de las democracias occidentales han disminuido progresivamente la participación de sus ciudadanos en los procesos eleccionarios. En Chile, esta situación se acrecentó desde que el voto es voluntario. En la última elección parlamentaria, el año 2017, solo un 51% de los chilenos asistió a las urnas. Siendo el promedio mundial de un 63%, nuestro país destaca por su bajo nivel de participación electoral y una baja confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Sin embargo, la participación ciudadana no se reduce solo a los procesos electorales. Existen muchas otras formas de participación, desde las manifestaciones públicas hasta el voluntariado. A nivel institucional, en 2011 se promulgó la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que permitió contar con un marco legal para normar la participación ciudadana real y efectiva a través de asociaciones, incentivando su creación y su incidencia en actividades de interés general, por ejemplo, mediante los consejos de la sociedad civil. Chile cuenta con un marco legal consistente con los estándares de la OCDE para acercar a los ciudadanos a las políticas públicas. Pero según la misma OCDE, todavía existe espacio para mejoras, destacando la necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes instituciones que rigen el proceso. ¿Son suficientes los actuales mecanismos institucionales de participación ciudadana para responder a las demandas ciudadanas de hoy? De participación ciudadana hablaremos en este tercer capítulo de Diálogos para Trascender. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos para Trascender, un espacio de conversación para celebrar los 20 años de Fundación Trascender. Hoy día nos toca conversar sobre participación ciudadana y para eso tenemos dos tremendos invitadas, que son muy importantes en el contexto de lo que vamos a conversar, académicos con tremenda teoría, técnicos y además muy participativos de todo este proceso y de lo que se ha venido en la historia de los últimos 20 años en Chile. Nos acompaña Danae Mlynarz. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Danae es directora de la Oficina Chile en el Centro Latinoamericano para Desarrollo Rural y además académica de la Universidad Alberto Hurtado y Andrés Bello. Y Mario Orellana, tremendo dirigente, director del Diplomado para Dirigentes Sociales. Gracias, Mario, por estar acá también. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando hablamos de participación ciudadana, en general, el común es que nos vayamos hacia las urnas, elecciones y ese tipo de participación. Y hoy día queremos hacer un recorrido celebrando estos 20 años desde el 2001 hasta el 2021 y luego proyectarnos hacia el 2041. Entonces nos gustaría saber cuál es la mirada que tienen ustedes, si nos vamos hacia el 2001 hasta hoy día, haciendo un recorrido, cómo hemos estado en Chile en cuanto a participación. Yo, mientras revisaba el material, veía sus entrevistas, leía algunos de los reportes e información que hay, me da cuenta que, como todos los fenómenos mundiales, todos los espacios de participación más masivos que han habido en Chile en los últimos 20 años surgen a propósito de un enojo, ¿no? El CAE de la mano de los universitarios, secundarios y de los jóvenes. El CAE, los pingüinos, el 2006, que fue un momento histórico, luego el 2015, Hidroaicén, Freirina. Entonces, desde ahí, ¿qué les parece? ¿Cómo analizan estos 20 años de participación? ¿Ha habido participación en estos últimos 20 años? ¿Quién parte? El que quiera. Parto yo. Bueno. Dale. Parto yo. Mira, yo siento que estamos en una deuda con la participación, ¿ya? Estamos en una deuda con la participación desde el punto de vista de cómo el sistema político puede procesar las demandas de la ciudadanía, ¿ya? Porque cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos del involucramiento de las personas en la toma de decisiones con respecto a lo comunitario. Y eso nosotros desde el retorno a la democracia del año 90, debido principalmente a la Constitución que nos rige hasta el día de hoy y una serie de trabas que ella establecía, ha imposibilitado que efectivamente esa participación ciudadana pueda canalizarse por el sistema político. Y ahí cuando tú haces la mirada de los últimos 20 años y nos lleva al año 2000, 2001, en el fondo fue en la elección del año 99 entre Lagos y Lavín
que fue cuando la Concertación perdió muchos votos, donde se dio anteriormente la discusión entre lo autoflagelante y lo autocomplaciente con respecto a una deuda de cómo se estaban haciendo los cambios y las políticas públicas en Chile, es que en esa campaña donde casi Lavín le gana a Lagos, hubo un compromiso del candidato Lagos en ese momento por establecer una ley de participación ciudadana. Perfecto. Y es en su gobierno, a partir del año 2000, donde se empieza a trabajar este compromiso por la participación ciudadana, que fue un compromiso que él adquirió con la sociedad civil para llegar a la ley 20.500, que recién fue aprobada el año 2011. ¿Ya? Entonces, un compromiso por una ley de participación que surge el año 2000 más o menos, recién ve la luz el año 2011. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que es una ley tardía, en el sentido de que se demoró mucho en salir. Fue una ley que fue muy distinta como entró al Parlamento, como fue concebida en sus inicios, a cómo salió, y por lo tanto esa ley que trataba de hacerse cargo de ese vacío no dio el ancho para el momento en el cual nos encontrábamos. Y solo para darle el pase ahí al Mario, es tan simbólico en el sentido de que fue el año 2011 cuando se aprueba la ley 20.500, luego de tantos años de discusión en el Congreso, que ese mismo año es cuando tenemos las movilizaciones del 2011 que tú señalabas, donde parten con el movimiento en Aysén, Freirina, el movimiento estudiantil, etcétera, y donde se empieza a plantear la necesidad y la obligación de un cambio constitucional, ¿no? De un cambio constitucional significativo. Y después lo que tenemos es una campaña electoral del año 2013, donde la presidenta Bachelet asume ese mandato de la calle, de la participación espontánea de las personas que exigían ese cambio constitucional. Sin embargo, durante su gobierno no se pudo hacer cargo de ese compromiso y hoy día, después del estallido de 2019, es decir, harto tiempo, logramos finalmente establecer una ruta de cambio constitucional para nuestro país. Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos. Ahora, quiero hacer como un paréntesis en el sentido de que una cosa es la ley de participación ciudadana y cómo uno quiere institucionalizar la participación. Pero eso no quiere decir de que precisamente por no existir canales institucionalizados, la gente igual exprese y trate de poner sus temas en la agenda. Lo que pasa es que cuando no son canalizados debidamente, cuando no hay espacios de diálogo, lo que sucede son actividades violentas, poner la agenda de una forma que no está en la institucionalidad. Entonces, ahí tenemos parte de la deuda, es parte de lo que ha pasado. O sea, vuelve a aparecer el enojo como en otra forma, ¿no? Ya no es de la movilización, sino como una respuesta a estas movilizaciones. Desde la movilización, desde la violencia, desde la rabia de no ser escuchado, porque además el sistema político no ha canalizado las demandas. Y las demandas no solamente por participación, las demandas por mejorar el sistema de pensiones, por mejorar la educación, por mejorar la salud, por todas las desigualdades territoriales que nosotros nos encontramos. Entonces, cuando no hay canal para efectivamente hacerse cargo de este cambio que la ciudadanía exige, aparece el estallido, ¿no? Que luego se convierte en revuelta y que hoy día nos lleva a este canal nuevamente institucionalizado, que es tratar de procesar nuestras demandas, nuestras diferencias, nuestras diversidades en lo que es esta convención constitucional que hoy día está funcionando y que nos deja la esperanza de que efectivamente logremos avanzar en los cimientos para un nuevo pacto social para Chile. Mario, revisando entrevistas tuyas y algunas conversas, sonaba mucho esto como del no ser escuchado, de una clase política que nunca escuchó. ¿Qué sensación tienes tú? Yo siento que la participación ciudadana siempre ha sido como un enemigo súper peligroso para el establishment político chilense, y esto viene de la dictadura, pues pensemos que una de las herencias, aparte de la violación a los derechos humanos aberrante que generó la dictadura de Pinochet, otra de las herencias fue la destrucción de los tejidos sociales a partir de que desaparecen las organizaciones sociales, pues desaparecen las juntas de vecinos, los distintos comités, los centros de madres. La olla común. Las ollas comunes resurgen por otra vía, pero desaparecen como estas organizaciones legales. O sea, ellos las hacen desaparecer y establecen estos actores políticos a dedo dentro de cada uno de los municipios. Los clubes deportivos no tenían dirigencia, las iglesias no podían funcionar con sus catequesis. Había un montón de organizaciones que ellos las van matando y que cuando retorna la democracia, entre comillas, se hace ahí un esfuerzo, pero tampoco le ponen mucho color para que la participación sea desde la institucionalidad, como dice la profe. Pero aún así,
en el paralelo social y popular nunca se dejó de hacer cosas. Lo que pasa es que, y ahí me sumo, nunca dejamos de hacer cosas. Desde la campaña El No para acá, nunca pedimos permiso para participar. Nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. Lo que pasa es que primero no teníamos votaciones, porque los papás nuestros tuvieron muchos años sin poder ejercer un voto porque había una dictadura. Claro. Pero luego surgen todos los plebiscitos, vienen las elecciones, qué sé yo, y ahí como que se enrola el concepto de la participación a esta participación electoral. Pero la comunidad en general seguía funcionando. Las ollas comunes, las onces comunitarias, las colonias urbanas, los centros culturales, los centros juveniles, las acciones políticas también estaban funcionando en el barrio sin tener que ver con una ley que les permita, entre comillas, participar. Se generaba ese espacio. Se trataba de incidir, en algún caso desde lo popular, claro, con algunos mecanismos que no eran tan convencionales, pero no se dejó de participar, nunca se ha dejado de participar. Y ahora tú mencionabas recién lo de la ley, que no existía o no hacía falta esta ley para que siguiera habiendo movimiento. A propósito del 2011, cuando se decreta la ley, ¿tú sientes que hay un cambio, hay un antes y después de esa ley? No. ¿Pasa algo? ¿Se fomenta más? No, porque yo, siento que es un hito importante. Se crean los COSOC, que no tienen ni una atribución, digamos, son puros escuchadores. Más simbólico, ¿no? Claro, es un acto ahí. Se determinan ciertos ajustes a la normativa de la Junta de Vecinos, la 19.418, se le hacen algunos ajustes. Se establece también algún principio de funcionamiento a las fundaciones, a las corporaciones. Se ordena, digamos. Una vez más, como que se ordena el ganado, pero no hay la ley no hace un llamado a participar. Ajá. No hace la incidencia política que se han tenido a partir de la participación ciudadana de nuestra clase. Estoy hablando de los pobladores, las pobladoras, dirigentes, líderes, lideresas. Son estamentos privados, son precisos, son focalizados. Nosotros participamos hace mucho tiempo haciendo como una política de participación en relación a la inversión minera y otras más. Pero eso no fue una política de Estado. Esa fue una iniciativa privada en donde nos suman y nosotros vamos, incidimos, compartimos, dialogamos, pero el Estado no tiene tanta ganas de que el Estado y el aparato político, sí, claro, no tiene tanta ganas de que la gente esté opinando sobre el diseño de políticas públicas, por ejemplo. Ahora que estamos en una etapa convencional, ¿cuánto se ha cuestionado? ¿Quiénes saben y quiénes no saben? ¿Quiénes deberían y quiénes no deberían? Entonces cuando Atria decía, no hay que hacer abogado, como que se le iban todos los intelectuales. Poniendo el acento más en lo como técnico. que se le iban encima. Cuando Baza decía, aquí puede estar cualquier persona, lo importante es que tenga una noción de dignidad, de legitimidad y que esté ahí presente, también, y como que se le iban encima. Sin hablar de cuando Lonco asume la presidencia, es decir, fue como una acción súper aberrante que alguien viniendo de la etnia, esos prejuicios en verdad ya no importan. Te escuchaba también diciendo en una entrevista esto mismo, como los técnicos, los que saben hacerlo están. Lo que falta es escuchar a los que tienen la necesidad, a los que saben, a los que les duele de alguna manera y necesitan es que esos esto cambios. Es muy académico esa definición porque es como lo llaman el design thinking, ¿no? Hay un problema, escuchemos a los que tienen el problema, enfoquémoslos en el usuario, aplicamos su lenguaje, enfoquémonos en el usuario, vamos a detectar la necesidad transformemos ese problema en oportunidad y hagamos algo bueno. Eso es lo mismo que se sigue siendo muy metodológico. El mismo principio, sí, que viene de Harvard. Sí. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería un panorama provechoso para ver cómo convergen efectivamente entre lo que tienen que decir pobladores secundarios, dirigentes sociales, académicos y la gente más técnica que sabe la metodología para que eso pase? Yo creo que los diseños participativos que ya se están generando, al menos en los municipios, hay muchos diseños de programas y proyectos concretos que están siendo muy participativos, que una logística es como gigante, pues hay que mover a la gente, hay que mover a funcionarios, hay que poner recursos de horas muy largas. Yo creo que ese es un buen ejercicio que se ha dado y de ahí podría retomarse en los distintos ministerios. Ahora tenemos una oportunidad gigante porque la convención va a generar la constitución y luego vienen todas las políticas públicas asociadas a la constitución, sí, en los distintos ministerios. Ahí tenemos una oportunidad pero extraordinaria. Vamos a ver si
nosotros sí lo vamos a agarrar, sí nos vamos a meter, por las buenas o por las malas, pero nos vamos a tener que meter igual. Ahora sería mejor que eso surgiera desde la convención, un modelo participativo. También dentro de la convención, cómo se van a hacer estos cabildos para ir recibiendo toda esta información que requiere quedar en la Constitución. Quizás ellos también deberían ahí poner algunos artículos que determine que la creación de las otras leyes o las otras políticas de Estado tengan un grado de participación real, vinculante, activo, respetuoso, etcétera. Ahora, Danae, cuando empezamos esta conversa, tú dices que estamos al debe. Y yo escucho a Mario diciendo que en estos últimos 20 años igual ha habido participación, de manera menos formal tal vez, o no al amparo de una ley que es la que rige el del 2011. ¿Qué sensación tienes tú? Yo creo que estamos al debe en el sentido de dar un canal institucional para la canalización de esa demanda. Y en ese sentido yo siento que también tenemos una situación más importante en relación a fortalecer nuestra democracia. ¿Y a dónde voy con eso? Cuando uno ve la participación, la puede ver en términos como prácticos, como funcionales. En el fondo la participación sirve para efectivamente leer lo que la ciudadanía quiere, procesar su demanda y vivir en mejor convivencia, ¿no? Que puede ser como, o hacer una mejor política pública. Pero también la participación está íntimamente intrincada con lo que es la democracia y con lo que es una democracia de origen participativo. Y hoy día que nos encontramos en una crisis de la democracia representativa, la forma que tenemos que empezar a mirarnos y construir esta nueva democracia es con participación. Entonces, en ese sentido, no es solamente algo funcional, sino que también es algo valórico, que está al centro de cómo queremos esta nueva democracia y que nos establece esta mejor convivencia, esta mejor sensación de que las diversidades podemos convivir, podemos construir en conjunto y podemos tomar decisiones también en conjunto de cómo queremos vivir y podemos vivir con mayor igualdad, ¿no? Cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos de que somos todos iguales, iguales en dignidad y derechos. Esa igualdad en dignidad y derechos muchas veces y muchas personas han sentido que es algo que está escrito, pero no es algo que se vive en el día a día. Si nosotros vivimos una democracia más participativa y establecemos además estos canales formales que todos conocemos de cómo efectivamente podemos participar con los estándares adecuados, vamos a cambiar la forma en que nos relacionamos y vamos a poder efectivamente establecer este nuevo pacto social que estamos hoy día pidiendo, que la ciudadanía lo dejó súper instalado producto del estallido. Y ahí me tomo un poco lo que decía Mario del tema del proceso constituyente en el cual nos encontramos. El proceso constituyente es clave que sea participativamente. Una cosa, hoy día importa el qué, ¿no? El qué, cómo va a quedar esa constitución, pero importa mucho el cómo. La forma. El cómo. Y en ese cómo hemos avanzado muchísimo, teniendo primero una constitución que se va a escribir democráticamente, cosa que jamás en nuestro país había pasado, ¿no? Con personas que fueron electas, con una representación paritaria, además con una representación que hoy día tiene muchos independientes y es sin duda el órgano más representativo de lo que es Chile, ¿no? O sea, las diversidades que uno observa en la Convención Constitucional no se ven en el Parlamento, no se han visto en ningún gobierno, no se han visto en ningún gabinete, y eso es un cambio muy sustantivo para nuestro país. Y los 155 que están ahí tienen que saber ponerse de acuerdo para conversar y también para abrir la convención, para descentralizarla y para que todas y todas nosotros podamos también ser parte de ese proceso. Y ahí está el cómo. ¿Y cómo hacemos entender, a propósito del cómo, a las personas que critican mucho cómo ha sido la partida de esta convención, estas 155 personas, que no hay experiencia en Chile, no hay experiencia de armar este nuevo formato de constituyente? Entonces ha habido mucha crítica. El inicio, la primera sesión fue súper cuestionada y creo que habemos otros que entendemos que es parte del proceso que esto cueste un poco a la partida, hacer conversar a 155 personas, pero además en la forma. Entonces, ¿cómo le explicamos a las personas que están siendo muy críticas y que ya dejaron de creer en el proceso de entrada que esto sí iba a resultar, que esta es la forma? Te escuchaba también, Mario, en una entrevista diciendo que el diálogo desde el cariño, desde el respeto, era lo que nos hacía avanzar. Y siento que eso es lo que está pasando, pero hay mucha gente que está siendo muy crítica porque sienten que entre que una constituyente llega disfrazada de no sé qué o los otros llegan comiendo negritas, pero es un proceso natural, se están armando, hay una cosa un poco como de consejo de curso, decían algunos,
y a mi entender está muy bien. Es la primera vez que estamos haciendo este proceso, nadie sabía hacerlo y se está haciendo desde el diálogo, desde el cariño. Entonces, ¿cómo le explicamos a quienes no están creyendo en esta forma? A quienes siguen siendo muy críticos, a pesar de que ya está pasando. Yo ahí siento que hay un proceso transformador y siempre hay quienes no quieren la transformación. Perfecto. Por lo tanto, hay algunos que desde el primer día, o sea, de partida hay algunos que votaban rechazo, ¿no? Porque, Claro que sí. o sea, 80-20 queríamos que hubiese un cambio constitucional. Hay un 20% que no lo quería. A mí me parece bien que esa gente esté representada en la convención. Claro que sí. Lo que no me parece bien es que haya medios de comunicación y ciertos sectores que desde el primer día hayan tratado de deslegitimar este proceso. Este proceso es muy importante para canalizar lo que pasa en nuestro país y por lo tanto yo creo que hay una responsabilidad de cuidarlo, de quererlo y de tratar de que las cosas funcionen. Y ahí también hay una responsabilidad de la clase política, del gobierno, para ponerse a disposición de que esto resulte, del próximo gobierno que se va a elegir en noviembre y también del próximo Parlamento. Y no solamente de ellos, sino que también de la academia, de la sociedad civil, de los empresarios, porque estamos en un momento súper difícil como país, hemos vivido crisis sobre crisis, estamos en una crisis climática terrible hoy día con la situación hídrica, caímos en una crisis política después del estallido, una crisis sanitaria que llevó a una crisis económica y social, y ahí estamos, en una crisis tremenda, tratando de reconstruir Chile. La verdad es que el llamado yo creo es que a todos nos pongamos de acuerdo y tratemos de avanzar en vez de poner piedra en el camino. No va a ser fácil porque siempre hay algunos que no van a querer que las cosas cambien. Yo creo que lo primero es internalizar que hay que cuidar la convención constituyente. O sea, tenemos como ciudadanos que cuidarla. Yo no subestimo a la gente en el sentido del entendimiento de lo que está ocurriendo. Perfecto. Yo creo que si uno lee a las personas que han criticado, a las personas que han mofado, a las personas que están haciendo como toda una campaña del terror, en apoyo también con los medios de comunicación, yo siento que la gente ha administrado muy bien la información y sabe muy bien quién es quién, qué dice, por qué lo dice y qué es lo que es lo importante. Y desde dónde lo dice también. Claro, desde el escenario del rechazo, algunas partieron con esto negativo. Y también entiende la ciudadanía porque el estallido demostró que hay un nivel de comprensión del ejercicio político distinto al que se pensaba. Es decir, la presión no fue solo presión por darse el lujo de quemar 7, 8 estaciones, sino que de alguna manera era el último instrumento que quedaba para generar estos cambios. Y así está dado en la historia. O sea, hay una convención que surge de esto, por tanto no se puede desmentir aquello. Está ahí, empírico, no hay otra forma de relacionarlo. Entonces la gente además administra muy bien el cómo se está instalando. Hay mucha información de muchas personas que están en la convención que van contando que hoy hicieron esto, hicieron su reglamento, eligieron sus directivas, están abriendo las comisiones, tomaron medidas sanitarias. Eso no es hacer nada, eso es avanzar. Si antes de ponerse a hacer la pega legislativa, tienen que ordenarse, como lo hace cualquiera cuando llega a una junta de vecinos, uno se instala y lo que le dice Antes a la de empezar tesorera un proyecto. antigua, me muestra el libro de cuentas para saber cómo está. No hay libro de cuentas, ya, hay que armar un libro de cuentas, o le dice a la secretaria, me muestra el libro de actas, no tenemos, hay que armar un libro de... No, es lo mismo, no, Y desde ahí, es lo básico, digamos. desde esto básico que se está armando, el proceso constituyente, ¿cómo vislumbran los próximos 20 años? ¿Cómo se imaginan Chile al 2041 en términos de participación? A partir de la convención, A partir del momento en que estamos, que ¿cuántos está años súper tenemos para la marcado por convención? la- Como 2 o 3 años para que esté... Uno. Sí, pero después hay que darle entrada y salida. Ah, sí, o sea, tenemos uno para hacer la constitución, pero tenemos después para adelante para cambiar todas las leyes que queden ahí. Pero Yo más por allá del esencia- proceso yo por histórico esencia constituyente. soy reclamón, pero siempre soy positivo en ese punto. Hay siempre una propuesta después del reclamo. Y también tengo esperanza de que esto va a resultar bien. Además, porque no puede ser peor. O sea, ya tuvimos todos estos años una constitución muy mala, Exacto. que privatizó todo. Lo que venga va a ser mejor de lo que ya tenemos. Ahora, no solo debe cumplir con esa premisa, sino que además debe declarar las condiciones de derecho que no hemos tenido, etcétera, etcétera.
Yo creo que va a estar muy bien. Yo creo que va a andar... no va a ser la última constitución que vamos a tener. Quizá en 2030 vamos a tener que de nuevo volver a cuestionarnos, volver a reunirnos. No sé si con un estallido, espero que no. Pero va a haber de nuevo que mejorarla. Y así va a ser un ciclo vital hasta que las constituciones sean un software. No sé. Ahora, a propósito, Danae, como que se vislumbra un muy buen futuro en función de la Constitución. Pero más allá de eso, la participación pareciera ser, y la historia ha demostrado, no solo en Chile, que siempre a propósito del enojo, de la rabia, del cansancio, aparecen movimientos que hacen que haya más participación. Si el panorama en Chile se viera óptimo, positivo, todos participando desde un diálogo, desde el cariño, desde la representación de todos los sectores, ¿va a haber participación en los próximos 20 años? ¿Va a ser necesaria esa participación? ¿O en qué se transforma esa participación? ¿A dónde va mutando? Si no es a propósito de esto no ser escuchado. O sea, yo siento y me gustaría, no sé lo que va a pasar, porque tengo esperanza, si tengo esperanza, Mario, no soy negativa, tengo esperanza de que va a ser todo bien. Yo siento que necesitamos que la participación esté consagrada como un derecho, y por lo tanto que cuando se haga política pública, cuando se tomen decisiones con respecto a los bienes comunes, exista la posibilidad de que todos los involucrados puedan dar su opinión e incidir con su opinión, que existan mecanismos de participación vinculante, es decir, de que uno pueda tener plebiscitos cuando no hay acuerdos, cosa que la Constitución actual no tenía, que también exista posibilidad de llevar estos plebiscitos a nivel municipal, que también tengamos posibilidades de trabajar el tema más deliberativamente, con una educación para la ciudadanía y para la democracia que hoy día no hemos tenido en nuestro país para efectivamente aprender a convivir y a aprender a participar, que las decisiones, sobre todo a nivel del barrio, se puedan tomar en forma compartida y con las responsabilidades asumidas, con una mayor colaboración público-privada, con sociedad civil, en el fondo donde todos seamos más responsables de lo que pasa en nuestro país, ¿no? No solamente solicitantes de que las cosas funcionen, sino que haciendo que las cosas funcionen porque nos sintamos que esto lo construimos entre todos. Y no sé si se han dado cuenta que uno habla este país. Sí, no dice mi país. No nuestro país, sí. ni mi país. Lo ponemos como en Claro, otro como lugar, no como este país. Es que no sé lo que pasa en este país. Y eso yo siento que es porque no nos sentimos parte de la construcción de nuestro país. Entonces, ojalá que cuando tengamos la Constitución y haya sido, ojalá con participación ciudadana y con involucramiento de todos, podamos decir, bueno, esta es nuestra Constitución que nos va a permitir vivir mejor en nuestro país y en un país que sea efectivamente más capaz de convivir con sus diversidades. Yo creo que eso es algo que está ahí dando bote hace mucho rato. Absolutamente. Y desde Fundación Trascender... Quiero agregar yo algo ahí que yo siento que la participación ya está. Piensen que las elecciones a concejal eran una sábana gigante. Y muchos de los candidatos eran dirigentes sociales que dieron el paso político de representatividad. Yo creo que aquí hay tres. El otro día escuchaba una dirigente que decía, tenemos que funcionar en base a las 3 R. Una es la responsabilidad de la participación, el respeto, pero también el reconocimiento. Yo creo que el aparato político no ha reconocido todavía el nivel, la calidad y la categoría de la participación ciudadana del mundo social, del mundo popular. Todavía lo tienen ahí como en materia de análisis, cuando ya nosotros no estamos esperando la aprobación de o para arriba o de o para abajo, estamos encaramados en la participación. Está pasando. Está pasando y no recién, está pasando hace mucho rato. El problema es que no lo quieren reconocer porque efectivamente es pérdida de poder, po. Es democratizar el poder, el reconocimiento del ejercicio que se está realizando. O sea, si lo reconozco, existe. Si lo reconozco, lo valido y le asigno poder del que yo tengo. Es como cuando esa señora decía, vamos a perder todos nuestros privilegios. Sí, pues eso le va a pasar al aparato si reconoce la participación, que ya está. Ahora, no es que uno dentro del mundo social peque de soberbio ni nada de eso, pero nosotros también lo preguntamos. ¿Necesitamos esta validación? No, la vamos a hacer igual. Es más lento, a ratos suena más violenta, pero no lo es, sino que es más certera y es más decidida.
pero sería distinto si es que tuviera el reconocimiento para incorporarse dentro de espacios institucionales. Efectivamente sería un camino más corto y más acelerado, pero Sería más fácil la convivencia. Tenemos en la convención personas del pueblo, digamos, que no de la lista del pueblo, no me refiero a eso, sino hay actores populares. Yo, cuando esto salga, un saludo a la tía Pikachu, que le tengo mucho cariño a ella, que imagínate de dónde sale, de una representación popular dentro de las marchas, de un querer de la comunidad, de una convicción de la demanda, y ahora la tenemos ahí sentada. Y de un estar ahí, de un efectivo Entonces, estar ahí. cuando alguien dice, es que nos falta, no nos falta, ahí están. Hay 4 o 5 que nos representan, pero son 155 y tenemos 5 que nos representan, entre esos la tía Pikachu, que lo va a hacer muy bien por lo demás. De todas maneras. Desde Trascender nos parece que otra forma de participación que cada vez agarra más potencia es el voluntariado. De eso va a ser nuestro próximo capítulo, voluntariado, que vamos a tener de invitada a Margarita Ducci y a Eugenia García del Hogar de Cristo. Así que los invitamos a ver ese programa. Muchas gracias, Danae, gracias, Mario, por esta conversa. Gracias. Siempre es un muy, muy grato escucharlos, aprender de ustedes y sigamos construyendo Chile todos desde las veredas donde estamos y siempre desde el cariño, desde el respeto y desde reconocernos. Y feliz Muchas cumpleaños a la Fundación Trascender. Muchas gracias. Ya son mayores de edad. Exactamente. Claro, ya están mirando 20 años más, así que no se En dan eso estamos, críticas. en plena proyección. Muchas gracias. Ese voluntariado tiene que ser dirigido, porque de lo contrario esa acción no puede ser bien implementada. Es súper relevante pensar en la lógica del voluntariado como una trayectoria para favorecer también que estas mismas personas tengan la oportunidad de poder trabajar por diversas causas.